Bueno, muy buenas tardes a todos los conectados. Muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia hoy. La conexión de hoy es parte de un ciclo de webinars que iniciamos hace 2 meses, que se llama Bioinsumos y sus beneficios para la agricultura. Este es el número 3, siendo que comenzamos con una introducción, luego vimos control biológico enfocado en el uso de artrópodos. Hoy nos toca ver temas de control biológico usando bacterias. El siguiente, que sería el tercero de control biológico, es control biológico usando hongos. Y luego nos pasamos a una última parte, que sería la segunda importante, enfocada en nutrición, donde vamos a hablar sobre biofertilizantes de nitrógeno y biofertilizantes de fósforo, de la mano con científicos y empresarios o personal técnico que tiene mucha experiencia y mucha información que compartir sobre los resultados en campo y sobre la demostración real de todo esto que sí ya lleva desarrollándose hace muchos años y que probablemente pocas personas conocen aún. Así que como Red Chilena de Bioinsumos estamos súper contentos de la convocatoria. Tuvimos muchísimos registrados y semana a semana se van sumando más inscritos para los siguientes eventos. Yo soy Cristian Estrada, uno de los 7 directores de la Red Chilena de Bioinsumos, entre los cuales tenemos conectados a otros directores más. Y el formato del evento de hoy va a ser iniciar con una presentación de Eduardo Tapia, pasamos a una segunda presentación con Eduardo Donoso y al final vamos a dejar un espacio abierto de preguntas. Para los que quieran revivir el evento de hoy, lo estamos grabando para subirlo después a nuestro canal en YouTube, que pueden encontrar en el nombre de Red Chilena de Bioinsumos. Ahí se van a encontrar con el episodio anterior y también se van a encontrar con más material que hemos estado subiendo a ese canal, en el cual queremos comenzar a educar y promover el uso de los bioinsumos, especialmente en el sector agrícola. Hoy contamos con la tremenda presencia de 2 exponentes que fueron seleccionados entre varios que querían presentar. Fueron escogidos por su experiencia, por su conocimiento y por su calidad como expositor. Hoy contamos con Eduardo Tapia, de INEA, y con Eduardo Donoso, de Bioinsumos Nativa. Así que para iniciar voy a presentar a Eduardo Tapia. Eduardo Tapia es ingeniero agrónomo, ingeniero en biotecnología y doctor en biotecnología con un diplomado en entomología. Su área de especialidad se centra en los ámbitos de la microbiología, biotecnología y control biológico y manejo integrado de plagas. Su línea de investigación principal son control biológico y propagación masiva. Así que los dejo con Eduardo Tapia, invitadísimo a compartir la primera presentación de hoy. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación a la red, a los colegas que están presentes. Y les voy a compartir mi presentación. Por favor, ¿me confirman que se ve? Sí, excelente. Sí. Súper. Ya. Como para continuar con el tema de biocontrol con bacterias, yo me voy a enfocar en un caso solamente, en este caso, en la presentación. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo y hay que avanzar en hartos tópicos dentro de lo que podría ser el manejo integrado de plagas con microorganismos, en este caso con bacterias. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros trabajamos en nuestro equipo estos temas, ¿ya? Primero, lo siempre que hacemos como la amplitud de públicos diversos, nosotros nos preguntamos siempre qué es un bioplaguicida o qué marco de referencia nos movemos. Entonces, nos vamos a lo que define la FAO, y que adopta la OCDE, que adopta la OMS, y nos vamos a que un bioplaguicida está compuesto o se define de 2 maneras. Primero, el AMCP, que es un agente de control de plagas microbianos, plagas entiéndase por plagas y enfermedades, malezas también, que corresponde a un microorganismo, en este caso bacteria o hongo, para el cual el efecto de control de la plaga es atribuido a este microorganismo, ¿ya? Bacteria o hongo. Y con esto nosotros generamos un producto microbiano de control de plagas, ¿ya? Que corresponde a un producto que contiene el AMCP, el agente microbiano de control de plagas, que está registrado o etiquetado con instrucciones de uso para fines del control de las plagas, ¿ya? Dentro de eso,
¿Dónde tienen que funcionar estos bioinsumos, estos bioplaguicidas? Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, tenemos un país que tiene una gran cantidad de terreno disponible para la agricultura. Chile le ha sabido ganar espacio a distintos suelos, a distintas condiciones adversas incluso, y ha generado una gran variedad de cultivos de frutales y hortalizas. En este caso voy a hablar de frutales, pese a que las hortalizas son muy importantes, son la base de nuestra alimentación. Pero podemos ver que a lo largo de Chile podemos ir destacando distintos cultivos de importancia tanto de consumo nacional como de exportación. Pero tenemos el innegable cambio climático, innegable digo porque hay gente que todavía no cree que existe, todavía me sorprende eso, como que hay gente que imposible no verlo, pero nos vamos dando cuenta que el profesor Manuel Paneque, al frente de la Universidad de Chile, digo al frente porque trabaja al frente mío, ya tiene un paneo de todas las condiciones y las proyecciones, cómo va a ir generándose el cambio dentro de Chile y cómo van a ir variando las temperaturas. Y entonces podemos darnos cuenta que pueden subir 2 grados Celsius, lo que en este caso para una plaga o una enfermedad es algo muy favorable y que puede permitir su propagación en distintos ecosistemas que antes no estaba presente. Esta pequeña variación de temperatura, estas pequeñas variaciones de humedad, pueden permitir que las plagas se establezcan en distintos lugares que antes no eran presentes, no estaban presentes y no tenían la capacidad de adaptarse. ¿Ya? Biológicamente, tengo problemas para pasarla, ¿no? Biológicamente, eso es un gran tema que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero, ¿por qué usar bioplaguicidas dentro de estos distintos ambientes, de estos nuevos ambientes cambiantes, producto del cambio climático y que los cultivos se van desplazando, por ejemplo, hacia el sur, para aprovechar estas nuevas condiciones? No todo es desfavorable dentro del cambio climático, ojo con eso. Los bioplaguicidas, en este caso, si los queremos ocupar, son menos invasivos en este sistema. Después de una aplicación en el tiempo tienden al equilibrio en el ecosistema. Por lo tanto, son amigables con microorganismos y con macroorganismos, es decir, la entomofauna auxiliar o la entomofauna nativa presente en todos los lugares. No causan contaminación, ¿ya? Tienen un costo de producción un poco menor, eso es hasta ahora. Vamos a ver si más adelante los costos de producción se van a igualar con los de síntesis química, cuando vayamos perfeccionando en el tiempo toda esta tendencia de producción de microorganismos. También tiene un mercado en constante expansión, que no es el foco de esto, pero lo que contaba la otra vez en otra charla que participé con Maribel, este mercado no tiene techo en este momento, va creciendo mucho el mercado de los bioinsumos. Y lo más importante, que los microorganismos, al igual que las plagas y las enfermedades, tienen la capacidad de adaptarse al cambio climático mucho más rápido. Una molécula de síntesis química es una foto en el tiempo, es una molécula simplemente, es un inerte que tiene una acción, pero no tiene capacidad de adaptabilidad. En cambio, un microorganismo sí tiene la capacidad de adaptabilidad al cambio climático, y los macroorganismos también, en el caso si ocupáramos enemigos naturales o artrópodos para el control de plagas. Y los plaguicidas de síntesis química tienen los riesgos para micro y macro, o sea, tienen efectos colaterales que nos dañan a los micro y macro, causan contaminación, tienen un costo mayor de producción, pensando que también la cantidad de moléculas disponibles para el control de plagas y enfermedades cada vez es menor, ¿ya? Y que han generado resistencia, ¿ya? Y tienen un mercado en contracción, por lo tanto, y bueno, ya lo mencioné, pero tienen una marcada resistencia en el tiempo, de tanto las enfermedades como las plagas, o incluso las malezas que quieren controlar. En el contexto actual en Chile, ya nosotros teníamos una legislación que era la 1557, que es la que regulara todo el contexto de los plaguicidas químicos y biológicos. Entonces, en la actualidad, por los problemas que traía que todo estuviera metido en una misma bolsa, se separó, el Servicio Agrícola y Ganadero se separó, y en el 2018 sacó la resolución exentamente 74 que separa los biológicos de los químicos. Y eso te da una nueva ruta de trabajo en cómo realizar el registro para introducir los nuevos productos biológicos, ya sea bacterias, hongos, virus, etcétera, que puedan funcionar y puedan utilizarse como herramientas. Y actualmente, por la misma necesidad del cambio constante que nos está asediando, el Servicio Agrícola y Ganadero en conjunto con INEA han desarrollado
nueva guía que va a ir incluida dentro de la 9074, que ya va a ser pública en poco tiempo más, espero, en la cual se van a generar nuevos protocolos que van a simplificar mucho más la ruta de registro, entonces nos daría una mayor velocidad para que los bioplaguicidas puedan funcionar. Con respecto a eso, de los bioplaguicidas, vemos que apenas son un 2% de los que se registran en la actualidad en Chile. Entonces, nos damos cuenta que tenemos una gran cantidad de moléculas químicas, o no tan grandes moléculas químicas, una gran cantidad de productos con restringida familia y restringidas moléculas que están presentes, pero en el cual solamente 32 de estos corresponden a bacterias, digamos, que serían utilizados para el biocontrol. Entonces, dentro de esos agentes, uno de los más utilizados es Bacillus thuringiensis, ¿ya? Que es el caso que les voy a contar hoy día, de microorganismos para control. Dentro de Bacillus thuringiensis, es conocido que la endospora que se genera cuando el bacilo en su etapa de producción entra en decaimiento, entra en la etapa de latencia de la producción, genera la endospora y genera la toxina que va asociada a esta endospora. Y esta endotoxina, ¿ya?, es la que tiene distintas acciones, ¿ya?, que pueden tener sobre distintos órdenes de insectos, en este caso. Yo me voy a enfocar en insectos, insectos plagas, en este caso, después viene Eduardo Donoso y les puede hablar con mayor propiedad de enfermedades, control de enfermedades, ¿ya? Yo no tengo mucha expertise ahí, pero les puedo contar que este Bacillus thuringiensis tiene una gran capacidad y en Chile ha dado grandes éxitos en el control de distintas lepidópteras, por ejemplo, que también es el caso más cercano a lo que yo trabajo actualmente. Pero también ha funcionado mucho, por ejemplo, con los jergeles en el norte de Chile, donde una colega, Nancy Vita, entomóloga, ha logrado realizar grandes experiencias de control de los jergeles, de esta molesta plaga al borde de los ríos en verano, que asedia el norte del país. Y bueno, y también ahora también se ha encontrado en la séptima, también han habido problemas, hemos recibido información en el laboratorio. Pero esta endotoxina, lo importante es que son distintos grupos de proteínas CRI en el fondo, o proteínas CRI que se comparten, por ejemplo, Lepidoptera con Diptera, uno puede encontrar ciertas similitudes, ciertas proteínas CRI que se comparten. Entonces, estas son las que actúan realmente en el control de la enfermedad, perdón, de la plaga. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nos vamos a revisar esta endotoxina, nos vamos dando cuenta que pueden tener distintos dominios en la configuración estructural, en la estructura 3D de la proteína, que se va generando esta toxina, y estos dominios les van dando distintas interacciones. Entonces, si nos vamos al diagrama de Venn, que está al final de la figura, podemos encontrar que los distintos dominios se pueden relacionar con las distintas actividades de las toxinas que nosotros podemos ir encontrando, y con esas distintas actividades que vamos encontrando, nosotros podemos ir seleccionando dependiendo del orden que queramos controlar y dependiendo de la proteína CRI o la toxina que nosotros podamos encontrar en nuestro Bacillus thuringiensis, podemos seleccionar su acción. Y con esto ya podemos saber qué bacillus vamos a tener que ocupar. Por ejemplo, Bacillus thuringiensis Courtaki, si queremos ocuparlo en Lepidoptera, en Loesia, por ejemplo, y si queremos ocupar control de gergeles, Bacillus thuringiensis variedad israelense. Y ahí tendríamos la diferenciación de cómo queremos ir utilizando. ¿Por qué? Porque tienen distintas endotoxinas, distintas proteínas CRI que van a darle distintas propiedades y distintas acciones sobre las plagas que queremos controlar. Es importante tener en cuenta dentro de estas proteínas CRI, de estas endotoxinas, que nos van a ir dando distintas actividades sobre distintos órdenes, es que tienen que tener una cantidad de unidades de potencia, ¿ya? Las unidades internacionales que vamos a ver acá generalmente ya están estandarizadas y es un protocolo que está establecido por la FAO, por la OCDE, por la OMS, etc. Y está reconocido y que nos dice cómo tenemos que medir y definir las unidades de potencia que tienen nuestros Bacillus thuringiensis. Y se hacen generalmente sobre Aedes aegypti, que es un importante problema sanitario a nivel mundial, sobre Culex y Trichoplusia. Entonces uno puede determinar las unidades de potencia bajo estos estándares internacionales para estos productos de referencia. Y con esto uno establece si tiene un nuevo bacillus que uno cree que tiene una actividad importante, uno podría establecer bajo este estándar internacional cuáles son las unidades de potencia que tiene nuestra endotoxina que va a funcionar sobre un orden que produce un cierto bacillus. Entonces, si se fijan, es una vuelta larga de consideraciones que uno tiene que tener
para el éxito que funcione, sin considerar los factores importantes agronómicos, que son los momentos de aplicación de acuerdo al ciclo de vida de la plaga que uno quiere controlar. ¿Cómo funciona esto? Dentro de los bacilos thuringiensis vemos que esta endotoxina puede ser ingerida por la larva, en este caso la larva de una lepidóptera, la de su gusto en este esquema, y esta endotoxina se va transformando y se va activando a medida que va siendo deglutida, y se forma una protoxina, después se activa esta protoxina y se genera la proteína CRI. Y esta proteína CRI se va a la pared del epitelio, ¿ya? De la larva, y empieza a generar una penetración en la pared, empieza a generar un poro con las estructuras cuando ya se activa, ¿ya? Pero esta generación de este poro desencadena distintas señales moleculares que activan las proteínas G, la adenilato ciclasa y la adenina monofosfatasa cíclica, ¿ya? Que van desencadenando la muerte celular también dentro de las células del estómago. Entonces, una vez que se genera el poro y se genera esta cadena de señales, es probablemente que ya pueda ser invadida a través de la espora, que ya son bacterias, puedan ser penetradas a través del estómago de la larva y se genera la invasión por la bacteria del Hemoceles. Entonces ya genera una septicemia general dentro de la larva. Es como decir que se genera una gran enfermedad de estómago en la larva y finalmente muere por una diarrea. La larva. Entonces es una muerte que quedan deshidratadas y son bastante feas. Después vamos a ver fotos de eso. Pero entonces este es el mecanismo por lo que estarían funcionando las proteínas CRI, ¿ya? Dentro de estos organismos. Ahora, los bacilos thuringiensis a mí me encantan porque son, dentro de la producción de ellos, tienen características que los simplifican mucho para trabajar. Su resistencia a las proteínas CRI, las esporas, las endotoxinas, a las altas temperaturas facilitan mucho la producción de ellos. ¿Cómo usamos esto? Voy a hablarles del caso de la OS botrana, ¿ya? En el caso de la OS botrana, nosotros podemos utilizarla entendiendo el ciclo de vida de la plaga. Generalmente, los adultos oviponen, en este caso sobre los glomérulos, donde empieza el trabajo, y ustedes pueden ver aquí arriba, en la parte superior, los distintos huevos. Cabeza blanca, cabeza amarilla y ya cabeza negra. Y este punto es el más importante. Lo que yo he aprendido de mis colegas entomólogos es que el huevo cabeza negra es el punto en el cual tú ya tienes que empezar a hacer la aplicación del Bacillus thuringiensis, porque estás a horas de que emerja la larva neonata, la L1, que ustedes pueden ver acá. Una vez que emerge, tú tienes una pequeña ventana de tiempo, una pequeña oportunidad de que esta, al emerger del huevo, se vaya a penetrar la valla o el glomérulo y genere la herida y se encapsule se albergue dentro de la valla o el glomérulo. Entonces, la oportunidad que tú tienes es esta pequeña ventana de tiempo entre que emerge y que se alimente. La gracia es que se alimente cuando ya esté el bacillus ahí en la superficie. El bacillus dura aproximadamente 7 días en una muy buena, con una buena performance sobre el tejido. Entonces, si esta larva se alimenta, va a suceder lo anterior que veíamos, que se va a deglutir las proteínas CRI y va a generar este problema. Y ustedes con ese simple efecto ya cortarían el ciclo de los S. botrana. Entonces tenemos una ventana de tiempo entre el huevo cabeza negra y la larva del 1 para cortar el ciclo de vida de los S. botrana. ¿Cómo se ve esto? Aquí hay distintas imágenes, gentileza Nancy, las que ustedes pueden ver cómo va funcionando y cómo va creciendo, cómo se ven en distintas vallas claras y oscuras los huevos de los S. botrana. A diferencia de otras plagas, los huevos están dispersos sobre el racimo, por ejemplo, o sobre los glomérulos. Entonces es importante poder reconocerlos para saber el momento de aplicación. Y como les decía, aquí la larva neonata es el principal individuo al que tenemos que atacar con esta herramienta. ¿Cómo funciona esto? Aquí tienen un ensayo que hicimos con el laboratorio, y aquí está don Julio aplicando las vallas, bajando, se pusieron huevos, cabeza amarilla, dentro de los racimos de vid, y ustedes pueden ir viendo cómo van desarrollándose. Y aquí arriba, ven a Fuquencio que les dice que funcionó el experimento, ven una larva neonata, si se fijan, no se parece en nada a la que les mostraba anteriormente, ya está deshidratada, tiene su cápsula cefálica mucho más grande que
resto de su cuerpo no hay una proporción, y eso es porque ya tuvo un problema en su estómago provocado por las toxinas. Y en cambio aquí abajo, ustedes ven una larva a la cual no llegamos con la aplicación a tiempo, ¿ya? No tuvimos un buen mojamiento probablemente, y no tuvo el efecto que nosotros esperábamos. Ahora, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Prutella xylostela, es probable que, dependiendo de la Prutella xylostema, la raza, el aislado que tengamos acá en el continente, en Chile, puede ser que ya sea resistente. Protella xylostela, que es otro lepidóptero que también es bien controlado con Bacillus thuringiensis, ya ha demostrado en algunas partes del planeta, en China especialmente, que ya es resistente a Bacillus thuringiensis, y es el primer insecto que podría estar demostrando resistencia a un biológico, que es algo que también se nos viene, hay que tener en cuenta. ¿Cómo funciona esto? Cuando ya calculamos la eficacia por Henderson distinto, o sea, poblaciones no uniformes dentro de los vivos que van quedando, evaluamos distintos productos comerciales y nos podemos dar cuenta que tienen una eficacia, si son bien utilizados, de un 55 a un 85%, lo cual es bastante alto considerando que es un producto biológico y considerando que si es bien utilizado. Ojo que siempre las buenas prácticas son importantes al momento de la aplicación, ya sea de un producto químico o de un bioplaguicida, y como siempre, mantener todas las regulaciones que nosotros siempre vamos necesitando decir, o sea, que el pH del agua sea el correcto, el momento de la aplicación sea el correcto, el ciclo de vida, o sea, la aplicación vaya en concordancia con el ciclo de vida, que estén bien calibradas las máquinas, que ocupemos el volumen adecuado, etc. Entonces, si uno toma todas esas consideraciones y las considera listas que están bien hechas, uno podría confiar de esta eficacia. En este caso, nosotros nos preocupamos que vaya todo eso, lo anterior vaya bien coordinado. Entonces, son buenos, son aplicables, y nos damos cuenta que estas herramientas pueden ser ocupadas en programas de manejo integrado, en este caso de esta plaga, del OS Botrana. ¿Por qué pueden ser aplicados? Por ejemplo, en la actualidad, los BT se ocupan en los programas de control del OS Botrana, pero si consideramos un programa integral que parta en invierno con aplicación de hongos entomopatógenos, que es la línea que desarrollamos harto con el equipo en el laboratorio, podemos irnos dando cuenta que se va desarrollando una cadena de control. Entonces, si disminuimos la plaga en invierno con la cantidad con hongo entomopatógeno, atacamos las pupas, que están en diapausa en invierno, ya disminuimos la cantidad de población emergente de macho y hembra en septiembre, en primavera en el fondo. Y la oposición de esta población que ya viene mermada, la podemos ir disminuyendo con la aplicación de Bacillus thuringiensis, y vamos mermando en el segundo y tercer vuelo, que son los que causan una gran cantidad de daño más adelante, ya sobre el fruto. Y esto, si lo ocupamos en concordancia con esta plaga, con la confusión sexual, la aplicación obligatoria de las 3 aplicaciones de acuerdo a los vuelos de los químicos que hay que aplicar, más aplicación de fungicidas compatibles, de insecticidas compatibles, más la liberación de enemigos naturales en los sectores aledaños a las viñas, que son los que reinfestan, en este caso lo dice Botrana, tenemos una muy buena posibilidad de trabajar en un programa de manejo integrado que tenga 0 residuos. Incluso si somos más optimistas, en un programa que es de manejo integrado que ya sea orgánico, si es que descartamos las herramientas químicas. Por lo tanto, es viable, es plausible, y esperamos que, como hablábamos anterior de la charla, obtener el financiamiento para seguir desarrollando estas herramientas. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso es lo que les quería contar. Agradecer a mis colegas que me ayudan en todos estos desarrollos, en todos estos trabajos, a la doctora Fabiola Altimira, a la entomóloga del laboratorio Nancy Vita, que es la que nos va enseñando sobre el manejo y control de plagas, y a la Red Chilena de Bioinsumos por la invitación a exponer este trabajo con ustedes. Así que muchas gracias. No sé si me pasé, pero gracias. Muchas gracias, Eduardo Tapia, por esta tremenda presentación. Y por poner énfasis en esos puntos clave que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la etapa en la que se encuentra la plaga. A continuación, vamos a dejar a nuestro segundo expositor, Eduardo Donoso, quien es ingeniero agrónomo con magíster y doctorado en ecología y biología evolutiva. Actualmente es director de I+D de Bioinsumos Nativa, empresa pionera en el área de bioinsumos en Chile, que desde el año 2002 realiza desarrollo, producción
y comercialización de insumos agrícolas, de los cuales destaca el uso de microorganismos nativos de Chile. Los dejamos con Eduardo. Gracias, Cristian. Gracias, Eduardo. Bueno, la parte de control biológico con bacterias, especialmente en enfermedades. Una de las cosas interesantes del control biológico en enfermedades es que nos salimos de este esquema tradicional que teníamos del control de patógenos, en que había el triángulo de la enfermedad, que estaba el patógeno en estado virulento, el hospedero en estado susceptible y la condición ambiental es predisponente. Y se hacían las aplicaciones en función que se genera esta interacción de estos tres componentes. Y generalmente eran aplicaciones una vez que estaban solo presente el patógeno actuando sobre el hospedero. La capacidad de control biológico de actuar en otros momentos y en otras fases del patógeno, por mecanismos que van más allá de la intoxicación, que es lo que hacen los químicos, nos permite salirnos de este esquema y poder actuar en otros momentos. Entonces ahí nos salimos de la curva de rendimiento decreciente, de ir haciendo cada vez más aplicaciones en los mismos momentos y empezar a hacer nuevas estrategias de control. Nosotros siempre hemos tratado de darle una visión más ecológica al uso de los controles biológicos. Realmente todo el desarrollo de control biológico ha sido bastante mecanicista, o sea, de ver los mecanismos moleculares, fisiológicos, de cómo se genera el control. Y nosotros tratamos de salir una escala un poquito más, de la otra escala, y además que estamos en Chile. Chile una de las cunas para los conceptos de ecología. O sea, Darwin, haciendo el viaje en el Beagle, vio el transecto latitudinal de cómo cambiaba el organismo de entre el polo hasta el Ecuador, y Humboldt, escalando de la Concagua, vio el efecto de la latitudinal y el efecto de la corriente que generaba los cambios, y se dieron cuenta que los organismos no existían en cualquier parte en la naturaleza. Habían cierto, y eso terminó desencadenando el concepto del nicho. Y en el caso de enfermedades, desde un punto de vista de que aparezcan poblaciones capaces de generar esta enfermedad, los organismos van a tener unas limitaciones del nicho, donde van a poder sobrevivir, y a la dispersión. Que eso también es importante de dónde están. Realmente se asumía hasta hace un tiempo que los organismos estaban en todas partes, y eso tenía un sentido desde el punto de vista filogenético e histórico, que son tan antiguos que sí, podían haber llegado a cualquier parte, pero la dispersión es limitada. Y eso es importante, y dónde van a estar los organismos va a ser cada vez más relevante, y va a cambiar también la forma en que lo estamos controlando. Como no va a estar distribuido en forma homogénea en el ambiente, no solo hay que aplicarlo sobre la planta, sino que a veces vamos a tener que hacer controles sobre otras estructuras que estén en el campo, que son los que nos van a estar aportando las poblaciones del pato. Y que estas condiciones de presencia del patógeno van a estar en este gradiente de lo que es el nicho, en que van a tener el ambiente donde el organismo va a poder desarrollarse completamente y reproducirse, y otros que son simplemente a sobrevivir, y otros en que simplemente no va a estar presente. Y que este nicho se puede reducir en función de la utilización de compuestos que intoxican, naturales como químicos, y que compitan. Y ahí es bastante importante el concepto de incluir organismos vivos con capacidad de competencia. Esta es una curva de dispersión de esporas, esto es en el caso de hongo, que a medida que se aleja la distancia, baja la cantidad de la población, y en el caso de una enfermedad en banano, va disminuyendo la cantidad de síntomas a medida que se aleja. Entonces, cuando dicen, no, los organismos van a estar en todas partes, no es así. Van a estar siempre en ciertos lugares. Mientras más distante esté yo de la fuente de inóculo, más difícil que se retorne el patógeno. Todo lo que yo haga dentro de mi huerto me va a ayudar a mantener mi huerto más sano que el del vecino. Y en el caso de bacterias, especialmente en el caso de Bacillus anthracis, hizo un estudio después de las Torres Gemelas, que Estados Unidos estaba muy preocupado de ataques bioterroristas, y se dieron cuenta que en ausencia de una fuente específica de dispersión de bacterias, las bacterias no se mueven más de 7 metros. E incluso nosotros vimos esto, por ejemplo, con la PCA en kiwi, que tiene esta capacidad de dispersión. Entonces también la dispersión tanto del agente de control biológico como el del patógeno van a tener limitación a la dispersión. Y ahí es muy importante lo que mostraba Eduardo, las técnicas de aplicación, los mojamientos, los adyuvantes,
en el momento adecuado para tener esto, porque no vamos a tener esta capacidad de que lo voy a aplicar en una punta del cuartel y me va a colonizar el resto del campo. Eso es muy difícil que pase. Pueden haber a microescala, por ejemplo, dentro de un racimo que se mueve de una valla a otra valla, podría llegar a ocurrir, pero uno no puede confiar en eso. El otro es la cantidad de las poblaciones. Mientras más alta la cantidad inicial de población, mayor la probabilidad que mayor disminuye la probabilidad de que se me extingan los patógenos o el agente de control biológico. Y por eso también el tema de las concentraciones. O sea, ustedes ven, siempre estamos ocupando concentraciones que están sobre 10 millones a 100 millones por gramos, para tener esta posibilidad de que el organismo sea capaz de sobrevivir el tiempo suficiente para hacer la acción. Siempre va a haber una condición que va a matar a mi agente de control biológico, que va a disminuir sus poblaciones. La bacteria, generalmente, esto es bastante más rápido. Y yo tengo que asegurarme que mi estrategia de control permita que ese tiempo en que el organismo va a tener una población suficiente va a ser la adecuada para generar el control. Y que eso sea robusto. ¿Y cómo se hace que sea robusto? Hacer mucho ensayo en muchas condiciones y siempre recomendar lo más conservador. Porque aquí uno de los grandes problemas del control biológico era que habían resultados muy buenos que se publicaban, pero no se publicaban los malos. Que es un sesgo que siempre ha tenido en la ciencia, que siempre se publican los éxitos y no los fracasos. Y nos daba esta condición de que el control biológico era un poco confiable. Porque al final se trataba de siempre hacer la recomendación en función del mejor resultado y no del peor. Lo otro importante en los patógenos y en el agente de control es la visión de metapoblaciones. La visión de metapoblación nos dicen que hay poblaciones que son de baja calidad, que son los zinc, que es donde llegan los patógenos, por ejemplo, y se instalan, y me pueden generar enfermedades, pero no necesariamente esa población se mantiene por sí misma. Muchas veces existen poblaciones puentes que pueden estar fuera del huerto o el tejido que estoy protegiendo, y que me empieza a aportar inóculo en forma masiva, y que haga lo que yo haga, yo puedo ir matando y si me vuelve a reinfectar, vuelvo a aplicar y si me vuelve a reinfectar es porque tengo una fuente que está en otra parte. Y eso es sumamente importante poder identificar esas fuentes, tanto en el tiempo como en el espacio, y poder ocupar los biocontroladores no solo para proteger mi tejido, sino para eliminar estas fuentes de poblaciones que van a estar colonizando mis tejidos. Y ahí nosotros hemos estado trabajando bastante con control sobre inóculos en otros sustratos, a veces en el suelo, en resto de poda, en planta aledaña, que los químicos no tenían sentido, porque el químico yo iba a aplicar, iba a desaparecer y no iba a tener la eficacia, pero los biológicos tenemos la ventaja que puede que maten menos, pero generalmente pueden matar por mucho más tiempo si yo le doy buenas condiciones. Y lo otro importante es, más que adaptar, necesidad de adaptar los agentes de control biológico, especialmente la bacteria, a todas las condiciones para que sobrevivan en el ambiente. Lo que yo necesito es desplazar por nicho al patógeno en ciertos momentos que sean críticos. Ya asumimos que no se van a dispersar en forma natural por todo el campo, por lo tanto tengo que aplicarlo en los lugares donde yo lo necesito. No van a vivir eternamente, tengo que hacerlo en los momentos adecuados y que sean capaces de competir con el patógeno por sea mecanismos ya de metabolismos primarios, simple competencia, o secundarios, generación de compuestos, y me vayan desplazando este patógeno en los momentos donde yo lo requiero. No buscamos esta visión del mundo bucólico, es súper bonito para poner al supermercado que quiere los alimentos inocuos, pero en la naturaleza no es eso. Lo que nosotros estamos buscando no es la hada ni los elfos. Lo que buscamos es lo que decía en el 60, de que el mundo es verde porque está lleno de cosas malas que matan a otros, y generalmente nuestra gente de control biológico son eso, son el veneno, lo amargo, la espina, los colmillos que se comen al patógeno. Eso es lo que estamos buscando. Y esos son los caracteres que hay que buscar. Ahora, lo que hemos visto es que en general los caracteres asociados a control biológico no son conservados, no necesariamente están asociados a ciertas especies, por lo tanto,
La acción generalmente es específica por cada cepa, y eso nos genera un tema de que tenemos que evaluar cada producto, cada formulación en las mismas condiciones. O sea, comparaciones por etiqueta son poco fiables. No dice nada que uno tenga 100 y el otro 1000, si las cepas son distintas. Tienen que pensar que, por ejemplo, en el género Bacillus, la diversidad fenotípica dentro del género es como hablar de la clase más ¿sí? de diverso en la capacidad, aunque sean los bichitos todos parecidos, pero la capacidad de hacer cosas distintas es muy, muy amplia. Las dos visiones del control biológico está la bioquímica, de buscar agentes que produzcan compuestos que maten a otros, y que al final transforman al biocontrolador en una pequeña fábrica química que va generando los compuestos que matan, que son más complejos que un solo compuesto. Normalmente hay una familia de compuestos y otros, que tienen acción directa y otros que van como ayudantes naturales. Por ejemplo, la penicilina, esta es la penicilina, que es lo que se puede sintetizar, pero hay un montón de otras cosas que hacen que haga una acción mucho más efectiva. Y que me pueden generar distintos mecanismos. Hay desde hiperparasitismo, secreción de antibióticos, enzimas líticas, sideróforo, y generalmente cierto nivel de inducción de resistencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver también con malos reconocimientos de la planta frente a la gente que estoy aplicando. Y que generalmente nunca están solos. Uno trata de primar siempre uno porque el mecanismo es súper interesante de tenerlo, y donde hemos visto que además que muchas veces la sobrepurificación del agente de control genera que se pierdan algunos cofactores en el control y se pierda eficacia. Lo otro importante es que todo lo que yo hago en el laboratorio nunca me predice lo que voy a lograr en campo, me va a facilitar la selección simplemente del agente de control, porque lo que yo logré en el laboratorio de poner en la placa PET y matar uno, tiene que pasar un proceso de producción, de formulación, de distribución y de aplicación. Y es al final la aplicación en campo con maquinaria del campo lo que termina haciendo lo que... O con inoculación artificial en que yo le doy las condiciones mejores posibles al patógeno, las que me terminan diciendo si este producto va o no tener el futuro. La otra visión es la darwiniana, que era principalmente que organismos del mismo género, mientras más cercanos, iban a competir más porque iban a ocupar el mismo nicho. Que se asocia con Gauss, que la ventaja de la competencia es que no hay resistencia, hay segregación de nicho o hay extinción. El más fuerte desplaza al débil y lo saca a un ambiente que no me interesa, que es fuera de la planta. Y el otro mecanismo interesante también está la gestión de resistencia. Las plantas a veces no identifican bien el agente que yo estoy aplicando y pueden pensar que es un patógeno, o sea, no pensar reacciones como si fuera un patógeno, y desencadena toda una cadena metabólica, por ejemplo, ácido salicílico asociado principalmente a biótopos o jamón igual a necrótrofos, y me generan una respuesta sistémica inducida o SAT para responder al patógeno. En bacterias hemos visto, por ejemplo, bacterias produciendo antibióticos que matan bacterias y bacterias que se comen otras bacterias, generando no un parasitismo, pero sí una segregación sobre los biofilms del patógeno. No entra mucho en lo que eran insectos, solo un ejemplo que era Bacillus thuringiensis, lejos el más vendido en el mundo. En Brasil hay 22 millones de hectáreas de soya que se manejan con Bacillus thuringiensis. Y un solo detalle, que es un ensayo que hizo en 2015 Línea, fue un año en que se cuestionaron 12 productos que están en el programa de la OBESIA. Se utilizó hacer un test todos contra todos, y lo interesante es que los 3 BT que estaban cuestionados salieron mejor que todos estos productos que eran químicos, incluyendo metomilo, piretroide, y ahí fue bastante interesante este trabajo que hizo Línea, que mostró que realmente los BT, si están bien aplicados, con buenos mecanismos, buen timing, el nivel de control puede ser incluso superior al de los químicos. Otro ejemplo, nosotros trabajamos bastante en bacterias. Voy a hacer un popurrí de sistemas, especialmente mucho en cáncer bacterial. Y aquí vimos, por ejemplo, que hay ciertas cosas donde los químicos pierden acción. Las bacterias pueden formar biofilm, que dejan de tener una vía planctónica y en biofilm funcionan como comunidad. Estas bacterias que genéticamente pueden ser iguales, tienen funciones distintas. Y en general es una respuesta a dos cosas,
a la presencia de compuestos antimicrobianos y a la falta de agua. La bacteria forma de biofilm para defenderse de los antibióticos que puede estar ocupando, ya sean químicos o naturales o minerales, y además le permite capturar agua, que es lo que ya se habla normalmente de la nucleación de hielo, que es una respuesta de tomar el agua que está en la atmósfera, transformarla en agua libre, y le permite a la bacteria moverse y generar su metabolismo, y además incrementa el daño por heladas. Vimos, por ejemplo, algunos bacilos que eran capaces de producir antibióticos en cierta forma, y otros crecían sobre el patógeno. Y lo interesante es que este mecanismo les permitía crecer sobre las colonias ya presentes de patógenos, estos PCS, PCA, Santomona de Nogales y Avellano, y eran capaces de colonizar las colonias del patógeno. Esto es el patógeno, lo que está en amarillito aquí, que es Santomona, estos son dos pseudomonas, y los bacilos que son capaces de ir eliminando eso. Lo mismo a nivel microscopio, esto es con microscopía electrónica, aquí están los biofilms de la pseudomona, el bacilo generando una polinización sobre el tejido, y además eran capaces de ir cubriendo estos biofilms hasta que, en corte transversal, degradaban el biofilm y degradaban a la bacteria. Que lo interesante de este mecanismo es que hacía más susceptible a la bacteria al control también por otros mecanismos. Nosotros hicimos unos estudios de las poblaciones o sea, con una empresa hermana, de cuándo había mayores poblaciones de pseudomonas, mayores en post cosecha, durante la caída de hoja, bajaban durante el invierno, excepto cuando habían ciertas condiciones específicas, donde San Juan o muchas heladas, y volvían a subir a partir de Yemenchá. Desarrollamos un sistema de monitoreo con inteligencia artificial, con microsensores, y nos permitió generar un sistema en que regulaba las aplicaciones, tanto el biológico como el químico, disminuyendo la aplicación especialmente en la caída de hoja y ya saliendo de la rotación. Lo interesante es que con esto, incluyendo los biológicos que eran capaces de inocular en forma temprana el patógeno, sacamos prácticamente todos los cobres durante el invierno, logramos los mismos niveles de tisionamiento y yema, e incluso aumentamos la cantidad de frutos formados. Eso principalmente por esta asociación con nuestra tecnología. Y una de las grandes ventajas que tenemos ahora respecto al control biológico de los 90 o de principios de los 2000 es que la herramienta de informática era mucho menos avanzada, había mucho menos capacidad de sensores, que nos permiten ahora hacer una aplicación mucho más consistente con las condiciones del patógeno y potenciando el uso del biológico. Otra cosa interesante es la combinación. Este es el manejo un testigo, 15% de daño. Este es el uso de cobre. Este es el uso de biológicos y cobre. Y lo interesante es que lo que hemos visto que esta interacción entre biológicos y cobre, especialmente los bacilos, que tienen la gran ventaja que yo lógicamente los puedo mezclar con la mayoría de los fungicidas, y me da libertad de aplicarlo en distintos momentos, me baja los niveles de incidencia, pero además lo más importante es que bajamos la variabilidad. Y eso es súper importante para todo el manejo agronómico, tener que todos las plantas reaccionen más o menos similar, los niveles de disminución sean similares, y esta complementariedad en escala donde están trabajando los químicos y los biológicos. Otro ejemplo interesante es banano. Banano tiene la cigatoga negra. Imagínense una aventuria que se infecta con cada lluvia. En Costa Rica tenemos 57 semanas al año con lluvia. O sea, hay más aplicaciones que semanas. Y principalmente se controlaba con mancozeb. Mancozeb ahora relacionado con Alzheimer, así que está saliendo de los programas de casi todo el mundo, especialmente todo lo que veo en Europa. Y lo interesante es que los bacilos normalmente lo que lograban era interferían la germinación de esporas. Más que matarlas, las esporas no eran capaces de reconocer los sustratos y no germinan. Aquí a medida que iban aumentando son las esporas de cigatoga negra, que a medida que iban aumentando la concentración del biológico iban disminuyendo la emisión de tubo polínico, y a cierto nivel de concentración se inhibía 100% la germinación.
Esto es interesante para varios biotopos, lo estamos jugando en Venturias, en oídios, y un mecanismo bastante distinto al que se veía que era directo con bacterias. Y lograban, por ejemplo, que Serenade y un otro bacillus lograban tener nivel de control incluso superior a algunos extractos vegetales y al aceite mineral, que es lo que se utilizaba normalmente. Entonces que hay un manejo que es bastante interesante y tiene que ver precisamente con reconocimiento del patógeno sobre el sustrato. Oídio, muy similar. En Perú, lo interesante es que manejos con biológicos, un ensayo que se hizo en 2015 y este en 2019, y los niveles de control son bastante consistentes. Y lo interesante de esto, pues todos estos son bacillus, los niveles de control generalmente andan más o menos similares. En Perú, donde las condiciones de oído son extremas, o sea, tenemos aplicaciones cada 5 o 7 días, los bacillus funcionan bastante mejor que condiciones donde el oído es menos importante. Y principalmente porque tenemos una condición de alta humedad, alta temperatura, que favorece. Y ahí lo que hemos visto que, por ejemplo, condiciones de alta desecación o velocidad de desecación son mucho más relevantes que ultravioleta o la temperatura en sí misma. Especialmente va al uso de los bacillus. Entonces, mientras tenga alta temperatura, pero tenga alta humedad relativa, los bacillus van a funcionar bastante bien. Otro ejemplo, uso de bacterias como inductores de resistencia. Había hablado de que los que actúan sobre la salicílica generalmente tienen un efecto sobre biótopos, bacterias, oídios. Este es un ensayo que hizo Ernesto Moya. Seleccionó varias bacterias del género Pseudomonas, que eran capaces de, que están Pseudomonas protegens, todos cepas, que eran capaces de emular, por ejemplo, lo que hace el BION, el BIONSAT, que es este inductor de resistencia químico que es bastante efectivo. Y se ven que en algunos casos teníamos, para algunas proteínas, por ejemplo, para la PAL, sistema de expresión bastante interesante. A veces no tenemos no tienen los mismos niveles de expresión, pero por lo menos se activan los genes muy similares. Y al compararlos, por ejemplo, con manejos con cobre, lo interesante es que vimos que estas bacterias eran capaces de tener el mismo nivel de control que cobre más el inductor de resistencia química. Okay, interesante porque el inductor de resistencia químico generalmente tienen problemas de residuos y de generar estrés en la planta, a diferencia de lo biológico. Y se logra una disminución importante por ejemplo, el tizón de flor en kiwi, que es el principal efecto de la PCA en kiwi. Este testigo es el manejo químico y esto es químico más biológico. Otro ejemplo de bacterias, Asteuria, Bacillus filmus y varias otras especies de Bacillus tienen capacidad de atacar nematos también. Se adhieren a la cutícula del nemato, generan heridas y eso puede matar al nemato. En caso de Asteuria, que es altamente eficaz, tiene problemas de reproducción, puede matar hasta el 90% y se reproduce dentro del nemato y es capaz de mantenerse en el suelo. Ese es uno de los pocos casos en que genera prácticamente una extinción de las poblaciones susceptibles. Y otros bacillus que generalmente son menos efectivos que bacterias, pero tienen la capacidad de ser producidos en forma industrial. Y lo interesante es que un manejo con rugby, un efecto violento sobre saprófago y sobre sifinema y amiloidogine, pero con el efecto rebote. Y lo interesante es que las bacterias formadas de endosporas son capaces de generar un efecto más lento, pero sin rebote. Y la combinación de químico seguido del biológico logra este efectos combinados y generalmente son bastante más eficaces que cada uno por sí solo. En general, bueno, como conclusión, el BT, el principal producto comercial a nivel mundial, es lejos lo que más se vende. Hay un gran mercado que tiene que ver con la malaria, que es el control de mosquitos, y el resto es especialmente el lepidóptero. Los bacillus son lejos los que más priman, inicialmente por la formación de endosporas. Un bacillus producido en biodigestor, que es un sistema bastante estándar, bastante escalable, puede haber una acumulación que por lo menos dure 2 años. Eso es bastante fácil y eso facilita bastante el manejo. Uso como insecticida, bactericida, fungicida, nematicida, inductor de resistencia.
y abarcan prácticamente todo el espectro de agentes de control. La facilidad de uso, bueno, la facilidad de escalamiento, la facilidad de formulación de los bacillus, es bastante interesante. Hay también una gran ventaja de que hacer como los principales patógenos que nosotros tenemos en cultivos como hongos, podemos combinar con la mayoría de los fungicidas. Y eso da una gran facilidad de integrarlo a la estrategia de manejo y complementar lo que están haciendo con los fungicidas o insecticidas o incluso algunos fertilizantes. ¿Cuál es el problema ahí con el uso? Poca claridad en mecanismos de acción y rutas metabólicas. Esto tiene que ver mucho con qué cosas estoy produciendo, titulando en mi laboratorio y aplicando al campo, que a veces no es lo mismo, y eso genera problemas. Ahí lo interesante es el entrar en la industria química tradicional al mercado de controles biológicos, de BASF, Bayer, Syngenta, que elevaron los estándares. Aplicaron su técnica de química básica, donde estaban trabajando solo biólogos, y generalmente todo estos controles biológicos en base a metabolismo han mejorado sus estándares y se ha especificado mejor los niveles de control y la expectativa de uso. Hay riesgos que no tienen los químicos que sí tienen los biológicos, que son riesgos de contaminación con patógenos, y eso ya ha ocurrido, que en el proceso de fermentación y formulación pueden pasar de Escherichia, puede pasar salmonela, estamos obviamente hablando de procesos que son bastante inespecíficos en la producción, los agentes de control biológico bacteriano no son tan exigentes en sus medios de cultivo, por lo tanto hay riesgo de contaminación y eso implica que el proceso de formulación y de producción tiene que ser estricto y con niveles por lo menos de industria alimenticia. Y falta estudio de integración de campo a manejo completo de cultivo. Eso es lo otro importante. Se han trabajado bastante ensayos en producto a producto, pero lo que se requiere es una estrategia. Especialmente los productores orgánicos ya no quieren probar productos sueltos, necesitan estrategias completas, porque ya no llegar y mezclar cosas. Aquí necesitamos tener una mucha más claridad de las compatibilidades de los productos con los otros que estoy aplicando en el campo, los momentos tienen que ser más precisos, los mojamientos tienen que ser mejores, por lo tanto se requiere un manejo mucho más integrado y que no puede entorpecer el resto del manejo del campo. En que un agricultor tiene cientos problemas que resolver y no, con el uso de un producto no puedo meterle 5 o 7 problemas nuevos. Tengo que solucionarle por lo menos ese problema para que deje de pensar en eso. Eso es lo que le quería presentar, era tener una visión global que el control biológico con bacterias es bastante amplio en enfermedades. Realmente, por la facilidad de uso, son los que más se explotan en volumen, aunque puede que los tricodermas suenen mucho más en número de productos, pero probablemente en volumen las bacterias son lejos más. Eso es lo que les quería. Muchísimas gracias, Eduardo Donoso, por tu tremenda presentación y por todos los resultados que compartiste de todos estos casos diferentes. Creo que aporta mucho a la conversación práctica sobre cómo el control biológico basado en el uso de bacterias vivas e incluso algunas moléculas que se pueden obtener pueden contribuir en el control de plagas. Quiero invitar al público a pensar en sus preguntas por mientras, para que las vayan dejando en el chat. Ya tenemos algunas. A mí me gustaría hacer una conexión con el episodio pasado, porque cuando yo soy ignorante en esto, ya para el público conectado, yo me declaro un completo ignorante en esto, yo estoy trabajando en otros temas, así que ha sido bastante educativo estar presente hoy y presente en el episodio pasado. Quiero hacer un resumen para los que son tan ignorantes en estos temas como yo, y que están entrando en el mundo del control biológico. Conectándolo con el episodio previo, que era control biológico de artrópodos, hay que tener claro que en un huerto hay diferentes plagas en diferentes zonas que ocurren en diferentes momentos y que además hay contextos climáticos que afectan el desarrollo de esas plagas que hay que considerar de base, para luego entender cuáles son las opciones de ya sea control biológico con artrópodos o con bacterias que existen a disposición en esos momentos clave, en esas condiciones climáticas, para ser usados como algo efectivo.
Porque como ya mencionaron en la vez pasada, y esta vez también, cuando se aplica en el momento incorrecto, no funciona, y cuando no funciona, el productor se queda con la imagen de que la tecnología no funciona y empieza a bloquear todo lo que venga de ese espectro. Y esto se conecta con la primera pregunta que tiene José Antonio, que dice, ¿por qué los insumos biológicos no funcionan igual en Chile que en Perú? Me gustaría comenzar por Eduardo Donoso y luego Eduardo Tapia. Sí, mira, depende en qué. Por ejemplo, a nosotros en el caso de oído nos ha pasado que el efecto es muy distinto porque las condiciones ambientales son muy distintas. O sea, allá tenemos que meter temperatura alta, constante, pero siempre mantenemos niveles de alta humedad. Incluso en Ica, en Chincha, donde es súper desértico, la temperatura, la humedad ambiental generalmente no baja el 60%. Entonces, eso facilita mucho el desarrollo en este caso, de Bacillus. Y la recomendación que nosotros generalmente hacemos es que antes de sacar un producto al mercado hay que hacer ensayos en mayor cantidad de condiciones posibles. Si un producto que tiramos, lo demoramos 300 ensayos para poder saber cuándo falla. Y eso generalmente es lo más importante. Y también uno entiende esto que hacen todos los países, de que puede que tú llegues con la toxicología completa, pero te piden ensayos de eficacia en cada país, incluso en algunos más de uno, como lo que pasa en Perú. Las condiciones varían mucho, y para el control biológico, obviamente, esto es mucho más, debe ser mucho más estricto que para el químico. Metimos 1 más 1 en biología, siempre 2 más menos algo. Entonces, cuando tenemos ya dos biológicos más el agricultor, y ya son 3, entonces los más menos se nos multiplican. Pero en este caso en Perú fue para ese caso, pero en otros casos, por ejemplo, para control de ebullición es más fácil en Chile, porque tenemos horas de ambiente más seco que en Perú. Entonces va variando según el patógeno. Gracias. Eduardo Tapia, ¿algo que contribuir? Me sumo a lo que dice Eduardo Donoso, que pucha, el ambiente determina mucho el funcionamiento, la performance del microorganismo. Y junto a eso siempre, lo que me pasa, por ejemplo, en Chile, Centroamérica, es que los momentos de aplicación también, temperatura, humedad, se tienen que ajustar ciclo o plaga, en mi caso, enfermedad. Pero sumado a lo anterior, hay un factor genético también que va influyendo, que también, o sea, la genética del microorganismo, la adaptabilidad que tiene el microorganismo a estas distintas condiciones también es súper importante al momento de la aplicación. No siempre un microorganismo chileno va a funcionar bien en Centroamérica o un centroamericano va a funcionar acá. Entonces, ¿cómo superar esa barrera? Haciendo ensayos, como dice Eduardo, y ajustando las dosis, la eficacia y los volúmenes, los mojamientos, para lograr que el producto tenga el mismo desempeño que en otro lado del mundo. Generalmente, eso es abordable desde ese punto de vista. Trabajando más con la agronomía, con la aplicación, con la mecanización, yo creo que podría José Antonio lograr un buen desempeño de los productos que está utilizando. Muchas gracias, Eduardo Tapia. Ahora quiero ir un poco más hacia el momento de aplicación, cuando el agricultor se encuentra con esta oferta de productos pensando en bacterias. Hay algunos formulados que vienen secos y otros que vienen líquidos. Cada uno tiene su pro y contra de aplicación, de vida útil. Entonces, desde lo que ustedes han visto en campo, ¿cuándo anda mejor un formulado líquido y cuándo anda mejor un formulado sólido, pensando en la practicidad del agricultor? ¿O cuáles son las condicionantes que deberían estar presentes para decidir cuándo usar uno y cuándo usar otro? Partiendo por Donoso. Sí, es difícil, porque en los formulados líquidos podemos tener formulados de muy baja tecnología, que simplemente meter el fermentador en agua o en aceite y envasarlo, a ya suspensiones con purificación y estabilización. Entonces, tenemos líquidos de muy baja tecnología con líquidos de muy alta tecnología. Entonces, es difícil hacer la diferenciación. Realmente los polvos tienen mejor performance de duración en anaquel,
que los líquidos, pero los líquidos son mucho más fáciles de aplicar. Entonces, yo creo que no podríamos hacer una regla general. Así que a todo un producto líquido es mucho más eficiente porque está ocupando, no sé, 30 litros por hectárea fabricado por avión. Entonces, el producto en polvo es mucho más difícil de incluir en el sistema. Yo creo que hay que hacer la decisión más en el formato de aplicación y en la calidad del producto como performance global, más que decir que el polvo es mejor que el líquido es mejor que el. Vale, gracias. ¿Algo que complementar, Eduardo Tapia, en tu experiencia? Más que nada que generalmente nos ha pasado que los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, prefieren los polvos porque les duran más, como dice Eduardo. Pero también hay temas ahí costumbres que de los agricultores, que a veces los productos una vez abiertos dejan de tener su eficacia, entonces ya sea polvo o líquido, no es que el producto sea malo, sino que al abrirlo ya después ya deja de ser el mismo producto, se contamina y tiene estos problemas, cosa que es menos en los polvos. Pero también lo que favorece es la mantención de los polvos y que mantengan su eficacia en el tiempo. Generalmente un líquido abierto y no bien almacenado de un biológico te va a generar problemas a largo plazo. No vas a estar aplicando siempre el 100% lo que tenía ahí al principio en la botella. Y eso es algo que también hay que traspasarle a los agricultores. Y generalmente lo que hacemos nosotros es que les decimos que puedan ocupar algún agente tensoactivo con los polvos que les permita obtener un mismo rendimiento que un polvo. Hay varios productos que te venden en el mercado que te ayudan a superar ese pequeño detalle que tiene el agricultor. Entonces, siempre ajustado al manejo que tiene que hacer el agricultor, funciona bien, ya sea uno u otro. Vale, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de México. Dice, a su parecer, para ambos, ¿cómo han visto la demanda nacional de estos productos amigables con el medio ambiente? Y la segunda, dentro de la misma, si estamos atreviéndonos al cambio y a innovar con estas herramientas desde México, partiendo por Eduardo Tapia. Yo creo que sí la gente se está atreviendo a cambiar. Todavía es bajo el porcentaje. En Chile por lo menos yo considero que es bajo. Quizá Eduardo ahí pueda darte por lo menos las cifras que teníamos hace unos años atrás, el mercado era más de 12 millones de dólares internos y ahora estimamos que van a unos 25. Pero no va más allá, por lo menos en la realidad de Chile, y con los datos basándote en 3 productos aproximadamente que se comercializan mayoritariamente en el país. Pero a nivel general en Latinoamérica sí ha despegado mucho. Bueno, Brasil y Argentina tienen una gran cantidad de biológicos utilizándose hace ya harto tiempo, que va muy creciente, especialmente en Brasil. El mercado es muy grande y en general en el mundo el disparo del crecimiento es bien importante, especialmente que hace ya unas semanas ya se está retramitando en la Comunidad Europea la autorización nueva para los bioplaguicidas, o sea, cambiar la normativa que ya era bien estricta y que estaban considerando mejorarla para que fuera más flexible para los bioplaguicidas y al parecer todas las noticias apuntan en que se va a flexibilizar un poco más la normativa y eso nos permitiría a todos, ya que nuestra nueva normativa está un poco homologada a esa, trabajar y comercializar de mucho mejor manera y con eso introducir más fuerte la herramienta de los biológicos al agro en Latinoamérica y en todo el mundo. Vale, muchas gracias. Y Eduardo, lo que tú has visto en estos casi 20 años de vida de Bionativa. Sí, sí, mira, nosotros, bueno, a partir del 98 en que trabajando con control biológico y un cambio radical. O sea, antes había que convencer para poder probar en alguna esquinita. Ahora, cuando aparece una enfermedad nueva, lo primero que preguntan los productores es qué cosa biológica hay. Entonces, yo creo que hay, sí, en datos objetivos, ahora es pequeño, pero el crecimiento es sobre el 16%, los químicos crecen al 6% y la agricultura al 5%, entonces se está comiendo a los químicos de a poquito, pero el momento en que ya las grandes químicas se volcaron a esta industria y que todas tienen su departamento biológico, esto cambió. O sea, esto ya no es una moda, salimos de la farmacia del doctor Simi y estamos en la grandes ligas.
Y un proceso que se ha demorado, o sea, aquí uno también hay que mirar la historia. O sea, hace 50 años lo que se peleaba en el campo chileno era que los campesinos tuvieran un sueldo. Entonces, y esos agricultores están vivos. Entonces, yo creo que esto va creciendo muy rápido. Hay una mucho mayor confianza. O sea, si uno ve los programas de las exportadoras, por lo menos en uva, en cerezo, en kiwi, en arándano, todos los convencionales tienen por lo menos algún biológico en el programa. Entonces, yo creo que aquí ya el tema es netamente eficacia y tener la estrategia clara y cuando lo puedo aplicar y que el costo sea el adecuado. Y lo que dice Eduardo, o sea, yo creo que hay un tema de la flexibilización de las normas para evitar este tema que tiene que ver de que se vendan estimulantes como plaguicida que haga dos cosas, entonces que genera confusión y además que empieza a generar miedo a los productores del uso. Entonces, pero yo creo que mientras más estricta la norma, más confianza para el cliente final con los medicamentos. O sea, cuando el medicamento se vende en la calle, da miedo comprar. Pero si está en una farmacia y sabemos que está bajo ISP, por lo menos tiene algo más de confianza. Entonces yo creo que va, esto, mientras mejore la norma, mejor consumo. Muchas gracias. Estaba a Eduardo Donoso. Llevamos años esperando exportar uva orgánica a Estados Unidos. Ahora se está esperando que aprueben el System Approach. ¿Tenemos manejo orgánico en Chile? Miren, nosotros el primer ensayo que hicimos para Botrytis fue en una mesa orgánica que estaba en San Vicente en los años 2001, 2002. Después desapareció, tuvo unos problemas. Perú ya está exportando uva orgánica. Eh, yo creo que sí, yo creo que ahora con la tecnología que hay, el tema de enfermedades, o sea, yo creo que Botrytis somos capaces de llegar con la uva sin que se nos pura orgánica a Estados Unidos. Hay que ver el tema de los chanchitos blancos, las arañitas, pero yo creo que sí. Sí, Vale, muchas gracias. Hay una última de José Antonio. Dice, ¿cómo piensan que se puede ordenar la clasificación de los bioinsumos para no clasificarlos como bioestimulantes? Partiendo por Eduardo Tapia, en los bioinsumos pensando en el tema de hoy. es que ya están separados a ver, los bioestimulantes. Bueno, ustedes como red han trabajado muy fuerte en eso y ya hay una legislación y el SAC tomó conocimiento de eso y generó un marco regulatorio para los bioestimulantes en sí y dentro de eso ya se generó ese paraguas. Y ese paraguas está separado por la 9074, la resolución exenta, que es para bioplaguicida, entonces ya están las aguas divididas en ese sentido. Otra cosa va a ser quizás cómo ver las propiedades de cada uno. Generalmente un bacillus, por ejemplo, un amiloliquefacien, te va a servir como para control de enfermedades y también te va a servir como bioestimulante. Entonces, en el fondo, lo que va a tener que hacer la persona es, si yo lo quiero presentar como bioestimulante, voy a tener que hacer el camino de la inscripción y registro en el SAC como bioestimulante, y si yo lo quiero vender como bioplaguicida, voy a tener que hacer el camino de registro de bioplaguicida para que sea utilizado como eso en agricultura convencional o orgánica. Entonces, las aguas ya están separadas y están divididas. Entonces, y por suerte tenemos estos microorganismos que tienen la dualidad que se pueden usar de ambas maneras. Entonces, eso ya hay un marco legislativo ya actual. Y en Vale. ejecución, por si acaso. Sí, se viene, claro, ya se promulgó. Y conectado con eso, Eduardo Donoso, en su experiencia en bionativa, ¿cómo ha sido adaptarse a este cambio en la legislación desde que todo estaba pensado para químicos hasta ahora que están incorporándose un poco más? ¿Cuáles desafíos quedan aún desde la parte regulatoria, según su experiencia? Sí, mira, cuando nosotros partimos, los biológicos no había, por lo menos los producción en Chile, no están obligados a registrarse, pero el registrarse ya te da un estándar distinto al resto. Yo creo que esta separación de agua es súper importante y es lo que han hecho la mayoría de los países. O sea, si tú quieres vender un bioestimulante, tienes que registrarlo como bioestimulante. No hay que llegar y ponerle bioestimulante y que el SAC se declare incompetente porque no regula bioestimulante. Yo creo que eso va a mejorar.
Yo creo que los aspectos de las metodologías de control de calidad de los biológicos son distintos a los químicos, los análisis de riesgo también vienen a ser distintos a los químicos, que yo creo que se está trabajando. Yo creo que la implementación viene, el tema es que sea homogéneo para distintos mercados. Porque producir productos solo para mercados muy chiquititos, al final te termina generando más productos de garage que algo que pueda ser homologable a nivel de 2 o 3 países, por lo menos, para poder amortizar el costo del desarrollo. Pero yo creo que se está trabajando en la vía adecuada. Yo creo que la regulación de los bioestimulantes tiene que ser mucho más estricta, hay que nivelar para arriba, hay que acercarlo, ojalá por lo menos en exigencias, puede que en los tiempos, los costos sean menores, pero los niveles de exigencia de estimular a un plaguicida químico, para que no sea la vía fácil. Y con eso yo creo que se regularía bastante mejor el mercado. ¿Y qué es lo que les pasó a Europa? O sea, Europa era tan extremo el proceso de registro de de los plaguicidas, y tan fácil de bioestimulante, que el 90% de los bioplaguicidas que se tenían en Europa se tenían como bioestimulantes. Entonces, el país más estricto tenía más piratas dando vueltas, a diferencia de Estados Unidos. Sí. Bueno, hay un mundo de diferencia entre cómo las diferentes regiones del mundo han regulado los bioinsumos, y los que se enfrentan a eso son los que producen localmente y los que exportan. Sí, son desafíos que tienen que resolver. ojo, ¿Cómo? Cristian, que complementando lo que decía Eduardo, sí, la legislación chilena sí va, o sea, ya hay un marco regulatorio que te establece cómo tienen que ser, pero las normativas de calidad y de identificación del microorganismo ya vienen. Y eso te da un piso en común para todos. O sea, tanto las grandes productoras de afuera como las nacionales, ya sean chicas, grandes, medianas, van a tener que cumplir con un mismo estándar, y ese mismo estándar es el estándar OSD, y también que está basado en la FAO y en la OMS. Entonces, ese estándar te abre las puertas para tú poder pararte de frente a frente con un producto europeo y decir, mira, yo cumplo con el estándar, y este va a ser mi bioplaguicida en este caso, y probablemente muchos bioestimulantes van a tener que tomar después el mismo estándar para decir, oye, yo soy un bioestimulante y cumplo con esto. O sea, ya dejamos de decir, oye, esto funciona, yo vi que mató mosquitas, vi que mató Palpu, pero no, ahora tiene que ir ligado cada bioestimulante, o sea, perdón, cada bioplaguicida tiene que ir ligado a una eficacia, que esa eficacia te deja amarrado a un estándar de calidad. Entonces, eso yo creo que, como hablábamos, de nivelar arriba todo lo que estamos haciendo en el país y el Sí, continente. sí. Y qué bueno que mencionas eso, porque hay invitados que se han sumado de otros países, desde Guatemala, Paraguay, Uruguay, Colombia, ahora México, que en general comparten este comentario de que aparentemente en Chile vamos un poquito más allá en todo esto, cuando ellos lo comparan con lo que está ocurriendo en sus países, y eso habla muy bien de todo lo que está pasando acá. Uh-huh. Así que para ir cerrando, les quiero agradecer muchísimo Eduardo Donoso de Bioinsumos Nativa y Eduardo Tapia de INEA La Platina por este tremendo conocimiento que han compartido hoy con nosotros. Para el público conectado, pueden reír esta presentación en YouTube en los próximos días. Yo soy Cristian Estrada. Esto fue el tercer ciclo de webinars. Nos quedan 3 más, así que están invitados a los próximos 3. Muchísimas gracias por conectar. Muchas gracias también, José Antonio, por la gestión de la sala de hoy. Que tengan todos una muy buena semana.